Llegó el tiempo de que tú y yo podamos romper las cadenas del orgullo, sin importar quién nos falle, quién nos hiera. El tema de hoy es: Y mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz. El faro encendido al sur de Bogotá. Números capítulo 11, versículos 4 al 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien que diga conmigo: aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Alguien dice amén? Tome su lugar, mi amado, póngase cómodo. Esclavos en la esclavitud. Ay, escúchame algo, iglesia, porque esta palabra del Señor es confrontante. Esta semana miraba esta parte de la palabra y me confrontaba de manera poderosa. Porque escúchame algo, aquí la palabra del Señor nos muestra cómo el pueblo de Israel de un momento a otro comienza a contaminarse con la gente que los rodeaba. Dice la palabra del Señor que gente extranjera se había mezclado con ellos. Dice que gente de otras naciones, de otros pueblos, se habían mezclado al ver a Israel caminando por el desierto, a ver esa gran multitud. Dice que extranjeros comenzaron a mezclarse. Pero dice la palabra que de un momento a otro, esos extranjeros comenzaron a tener un vivo deseo de algo. Y ese deseo era por comer carne. Esta gente comienza a decir: ah, qué rico sabe la carne, qué rico sabe ese asado que tienen ahí a la salida de la iglesia, qué rico es comer carne de res, oh, qué bueno es comer mojarra asada. Y dice que el pueblo de Israel, al escuchar todo esto, en un abrir y cerrar de ojos, de un momento a otro, dice que el pueblo de Israel comienza a llorar. Y el pueblo comienza a decir: ¿quién nos pudiera dar a comer un poco de carne? Ya estamos cansados de comer maná, ya estamos cansados de comer lo mismo. Pero déjame decirte algo, iglesia, porque ahí no está lo interesante de esto. Porque para nadie es un secreto que aquel que se junta con sabios, sabio será. Pero aquel que se junta con carnales, algunos lo saben mejor que yo. Entonces la pregunta es: ¿por qué si lo sabemos
no lo ponemos en práctica? ¿Por qué si nosotros sabemos que la gente que nos rodea nos puede contaminar, por qué no nos cuidamos de la gente que nos rodea? Pero déjeme decirle que ese es para otro mensaje. Hoy le quiero hablar de algo diferente, porque lo realmente interesante aquí, mi amado, es que el pueblo de Israel de un momento a otro comienzan a desear con mucho fervor lo que tenían en Egipto, lo que tenían en la esclavitud. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 5 y 6. Dice la palabra: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Mire lo que dice este pueblo. ¿De los qué? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Alguien escuchó eso? Y escúchame, porque quizás algunos mirarán esto y dirán: pero qué tonto era el pueblo de Israel. ¿Cómo van a desear las cosas de Egipto? ¿Cómo van a preferir volver a vivir en esclavitud en vez de estar en libertad? ¿Acaso no dicen que una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es su libertad? ¿Cómo el pueblo puede comparar su libertad con unos ajos, con unas cebollas, con unos melones, con unos puerros? ¿Cómo el pueblo de Israel puede tener en poco lo que Dios estaba haciendo por ellos? Pero escúchame, porque es aquí donde podemos entender algo poderoso. Y es que a este pueblo se le había olvidado que el solo ver caer maná del cielo ya era algo poderoso y sobrenatural. El solo ver caer maná del cielo, el solo ser sostenidos en el desierto, ya era una presencia poderosa de Dios sobre sus vidas. Yo no sé a quién le pueda estar hablando en el día de hoy, pero sé que hay vidas en este lugar que se han sentido confrontadas muchas veces, porque quizás hoy no están pasando por el mejor momento en su hogar, porque quizás hoy no están pasando por el mejor momento en su economía, porque quizás hoy no están pasando por su mejor momento empresarial, y quizás han mirado atrás y han deseado el Egipto, han deseado el pasado, han preferido volver a estar como estaban antes. Pero déjame decirte algo, porque algo que se te ha estado olvidando es que el ser sostenido en medio del desierto ya es un milagro de parte de Dios sobre tu vida. Porque escúchame, aunque estás atravesando por el desierto, la provisión de Dios no te ha faltado de algún lugar. No sé si alguien me está escuchando, pero déjame decirte, de algún lugar ha venido la provisión, y esa es la demostración de que en medio de tu prueba Dios está contigo. Y si Dios está contigo, esa prueba será pasajera. Habrá alguien que lo pueda recibir. Y escúchame, porque es aquí donde quiero que puedas comprender esto. Y es que aunque quizás muchos de nosotros vemos a Israel y vemos que este pueblo estaba aturdido, y aunque muchas veces nos parezca ilógico, déjame decirte que muchos de los que estamos aquí estamos como el pueblo, o quizá peor que el pueblo de Israel, porque sin darnos cuenta estamos viviendo esclavos a la esclavitud. ¿Alguien escuchó eso? Y quizás alguien estará diciendo allá en la silla: explíquese, pastor, porque no le estoy entendiendo nada. Pero escúchame esto, porque es aquí donde quiero que podamos comprender que muchos de nosotros hemos seguido atados a la esclavitud sin darnos cuenta. Seguimos siendo esclavos y no nos hemos dado cuenta. Levantamos la voz y gritamos a los cuatro vientos y decimos: Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Y si vengo a mirar, sí, Cristo nos hizo libres, pero yo todavía sigo atado a la esclavitud. No porque Dios lo quiera, sino porque yo no lo he querido dejar. ¿Alguien me está escuchando?
Iglesia, el Padre se había acordado de Israel y los había librado de Egipto. Pero ahora este pueblo, sin darse cuenta, estaba demostrando que seguía encadenado a la esclavitud de Egipto. Aunque este pueblo caminaba y cada vez que veía la gloria de Dios, cada vez que veía una manifestación de la gloria de Dios, cada vez que veían a Moisés bajar revestido de la gloria de Dios, dice que brillaba, resplandecía, y el pueblo tenía que bajar su cabeza. En ese momento el pueblo danzaba, cantaba y se alegraba porque sabía que Dios estaba con ellos, se sentían libres. Pero de un momento a otro volvían a la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque todavía había algo que los amarraba a Egipto. Aunque su carne estaba libre, su espíritu seguía esclavo. ¿Alguien me está entendiendo? Y es por eso que, mi amada iglesia, en el día de hoy te quiero hablar de 3 cosas. Son muchas más, pero quiero enfatizar en 3 cosas que nos hacen esclavos sin que nos demos cuenta. 3 cosas que nos van a impedir avanzar, porque estamos esclavos a Egipto, porque seguimos esclavos a algo. 3 cosas que nos hacen vivir atados a la esclavitud, aunque Cristo nos hizo libres en la cruz, porque son 3 cosas que nosotros no hemos querido dejar. ¿Alguien me está entendiendo? Y la primera de estas cosas, mi hermano, y anote esto, se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando habla de hombre está hablando de todos, para que me entienda, toda persona sea pronta para oír y tardo para hablar, y tardo ¿para qué? No hay necesidad, varón, que codie a su esposa. Miren lo que dice la palabra ahí: tardo para airarse. Hasta ahí no hay nada del otro mundo. Hasta ahí todos lo sabemos, que la Biblia lo decía. Seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. Eso lo sabíamos, pero me impactó lo que dice a continuación. Dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Diga conmigo: la ira. Y escúchame algo, iglesia, porque esto es algo con lo que el pueblo de Dios ha convivido a diario, algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Y esto quizás es algo también con lo que muchos se sienten orgullosos, porque hay gente que dice: es que yo soy de mal genio, y como soy de mal genio nadie se mete conmigo, y la gente sabe que me tiene que respetar. Y nos sentimos orgullosos de algo que literalmente nos está esclavizando. Porque nótese lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice la Biblia: la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Y es aquí donde yo puedo entender algo, mi amado, y es que la ira no es una cualidad. ¿Alguien me está escuchando? La ira literalmente es una esclavitud en nuestras vidas. Por eso lo dijo Santiago: en la ira no obra la justicia de Dios. Y escúchame, porque me puse a buscar significados de la palabra justicia, y uno de los significados que me impactó es que justicia también significa defensa. En otras palabras, en la ira del hombre no obra la defensa de Dios. ¿Alguien me está escuchando? En otras palabras, aquel que camina irado camina sin defensa. Y si caminamos sin defensa, estamos propensos a ser esclavizados por nuestro adversario. ¿Alguien me está entendiendo? Si en nuestra ciudad no existiera la policía,
si en nuestras ciudades no existiera el ejército, si en nuestras ciudades no tuviéramos defensa, ¿qué pasaría con nosotros? Estamos propensos a que todos aquellos delincuentes nos puedan hacer daño. Si en esta nación no hubiéramos tenido un ejército valioso, poderoso, guerrero como el que Dios nos entregó, porque honro y bendigo a todos aquellos militares que han dado su vida por nosotros, hombres de Dios en medio de sus errores, porque están tomando el papel del cielo, la defensa para su nación. Si no los hubiéramos tenido a ellos, las guerrillas de este país hace rato hubieran acabado con todos nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque es aquí donde quiero que puedas comprender que cuando yo camino sin defensa, literalmente soy esclavo. Y era aquí, meditando en esto, donde podía entender algo. Y es que un esclavo es aquel que no puede hacer nada por sí solo, sino que siempre está encadenado, esperando a dónde lo quiere llevar su amo. ¿Alguien escuchó eso? Y era aquí donde podía entender, mi amado, que muchas de las situaciones que tú y yo hemos estado viviendo son resultado de esa esclavitud. Habrá gente que dirá: pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me ha llevado a otra dimensión? ¿Por qué Dios no me lleva a otro nivel familiar, económico, empresarial, laboral? ¿Por qué Dios no me permite avanzar? Y déjame decirte que esto no es cuestión de que Dios no quiera. Lo que realmente ha estado sucediendo es que hay algo que te está impidiendo llegar a algo nuevo. ¿Alguien me está comprendiendo? Y eso no es lo peor, porque la situación se empeora realmente cuando la gente que te rodea tiene la misma esclavitud. Para que me entiendas, tiene la misma cadena. Escúchame, porque te quiero poner esto en contexto para que me entiendas. La esclavitud, la ira, es una cadena. Y en el pueblo de Israel esa cadena no la tenían 2 o 3 israelitas. Esa cadena literalmente la tenía el 90% de los israelitas. El 90% de Israel deseaba Egipto. Ahora yo te hago una pregunta. Si hay en promedio, habían 6 millones de varones en Israel, ¿cuántas mujeres podían haber? ¿Cuántos niños podían haber? Pongamos un promedio de 12 o 15 millones de personas caminando por el desierto. Y digamos que de esos millones, 10 caminaran con una cadena. ¿10 qué? 10 millones de personas. Ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted se imagina 10 millones de personas encadenados, cada uno queriendo tirar para su lado? ¿Qué pasa ahí? Usted se imagina el revuelto. Usted se imagina el nudo de cadenas. ¿Alguien me está entendiendo? Iglesia, literalmente, y es aquí donde quiero que entiendas esto, la ira nos impide poder avanzar y poder crecer. ¿Alguien escuchó eso? Quiero que traiga aquí, tráigame Manuel 2 sillas, hágame el favor. Tráigame las cadenas. Quiero que vengan acá 2 personas. Aquí tengo a 2 cristianos buenos, bañados por la sangre de Cristo, que fueron libres en la cruz del Calvario, que hicieron la oración de fe, que se bautizaron, que tomaron discipulado y que le sirven a Dios. 2 personas que cada vez que alguien se para en este altar y dice: ¿dónde está esa iglesia libre?, ellos gritan y se paran y dicen: amén. Pero tienen algo de su pasado que todavía los hace esclavos. Y esta
Ita se llama, ¿cómo se llama? Ira. Ahí está, la ira, esclavitud. Estos dos quieren avanzar en Dios. Párense, muchachos, y vayan caminando hacia allá. Entonces el Señor les dice: te voy a bendecir. Y ellos van caminando. Hágase al lado, Mauricio, de Miriam, hágame el favor. Eso. Caminen. Eso. Pero yo soy el amo de ellos y yo acá los freno. Dios dice: los voy a llevar a otra dimensión, pero yo soy el amo. ¿Quién es el amo? Satanás, el faraón. Nótese lo que pasaba con Israel. Israel había sido libertado. Les caía maná del cielo. Si usted mira en el libro de Números, puede ver la descripción del maná. Dice que eran hojuelas de maíz con sabor a miel. Eran sostenidos por Dios, pero este pueblo seguía anhelando lo que tenía en Egipto. En otras palabras, tenía una ligadura en su pasado. Cuando yo, y escúcheme porque esto impactó mi vida tremendamente, cuando yo soy una persona airada, literalmente el infierno tiene esto conmigo. Por eso muchas de las situaciones y de las promesas que Dios te ha dado no se han cumplido. No porque Dios te haya mentido, no porque el profeta que se paró en este altar te mintió. Es porque hay algo que te impide avanzar. Y aunque Miriam y Mauricio quieran caminar, no pueden, porque yo me encargo de dirigirlos. Entonces yo soy el amo y yo digo: no quiero que ellos crezcan más, al contrario. Pero ¿por qué voy de para atrás en mi vida económica? Pero ¿por qué en mi hogar voy de para atrás? ¿Por qué me siento prisionero? Porque el amo tiene el control. Eso es lo que pasa en la ira. Ahora te pongo otro ejemplo. Imagínese usted esto, mi amado, porque la situación se empeora cuando dos tienen la misma cadena. Ahora imagínese esto. Yo sé que Miriam es casada y por allá está el esposo y que Mauricio es soltero, pero pongamos este ejemplo. Los dos se casaron y los dos cargan la misma cadena. Mire, cuando yo soy airado y mi esposa es airada, eso es lo que sucede. Mis cadenas se enredan. Por eso hay hogares, mi amado, que están a punto de divorciarse. Por eso hay hogares que están a punto de la destrucción. Y lo primero que dicen es que, pastor, el diablo se me metió en la casa. ¿Cuál se me metió? Soy yo el que le he dado esta cadena para que él me gobierne. Y por eso cada vez que peleo y discuto, mi hogar se vuelve un nudo completo de maldición, porque soy airado. Déjenme hablarle a los que son novios, a los noviazgos, a los que están comprometidos. Si ustedes no rompen estas cadenas antes de casarse, su hogar va a ser un infierno. O que lo digan unos cuantos hogares en este lugar. Si estas cadenas de ira no se rompen, su hogar va a ser un hogar de maldición. Aunque te cases en este altar, aunque este pastor te case, aunque un pastor te bendiga, porque hay una cadena que le está dando un derecho legal a Satanás para destruirte, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja llegar a otra dimensión, que no te deja prosperar. ¿Por qué tu economía está detenida? Porque quizás eres un jefe airado. ¿Por qué no hay bendición? Porque hay una cadena que Satanás tiene en tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame esto, iglesia, porque eso era lo que pasaba con Israel. Israel estaba caminando libre por el desierto, pero cada vez que a Satanás se le daba la gana, hacía esto. Y cuando él los jalaba, lo primero que pasaba en Israel era decir: estábamos mejor en Egipto, era mejor nuestro pasado, porque Satanás tenía el control sobre el pueblo de Israel. 10 millones de israelitas siendo atados por Egipto, siendo atados por Faraón.
esclavos a la esclavitud. Y eso es algo que nosotros hemos olvidado, pensando que la ira es una cualidad. Pastor, es que yo nací así desde niño, era mal geniado. Pero déjeme decirle que la ira no es una cualidad. La ira es una atadura. Y la misión de esa atadura es impedirnos alcanzar cosas nuevas. La misión de la ira, para que alguien me entienda esto, es impedirnos avanzar. Una persona airada nunca va a avanzar en Dios. Eso era lo que me estremecía a mí. Un pastor airado jamás alcanzará nuevas dimensiones. Un líder airado jamás alcanzará cosas nuevas. Un esposo o una esposa airados siempre tendrán un infierno en su hogar. Porque alguien airado es alguien que está limitado. ¿Alguien escuchó eso? Llegará a un límite y de ahí no va a pasar. No va a poder crecer. Va a tener un límite ministerial, va a tener un límite familiar, va a tener un límite económico. Y aunque quiera alcanzar muchas cosas, por más que ore, porque hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que lee la palabra, pero es gente que es airada. No porque Dios no te pueda hacer libre, sino porque tú no lo quieres soltar. ¿Alguien me está entendiendo? Es como cuando alguien quiere comprar una casa y se empecina con ese sueño y hasta que no lo logra no descansa. Y eso es algo que tiene que despertarse en nosotros, empecinarnos a vencer la ira, a romper la cadena, a romper la esclavitud. Yo sé que hay gente en este lugar que está frustrada porque no han podido avanzar, porque llegaron a un límite y de ahí no han podido pasar, porque la empresa llegó a un límite y de ahí no creció, porque el ministerio llegó a un límite. Líderes de equipos de paz, líderes de ministerios en este lugar, logística, danza, alabanza, de muchos ministerios, teatro, jóvenes, que quizás dicen: pero pastor, llegué a un límite, ¿por qué no avanzo de ahí? Porque tienes un corazón airado. Y mientras estés airado, Satanás te tiene una cadena. Vienes a la iglesia, lo pisoteas, lo echas fuera, lo reprendes, le das pata, le das todo, pero el infierno se ríe de ti porque todavía te tiene una cadena llamada ira. ¿Alguien está escuchando eso? No es que Dios no te quiera dejar avanzar, es que lo que pasa es que estamos siendo esclavos de la esclavitud. ¿Alguien me está comprendiendo? Escúchame esto, iglesia, porque voy rápidamente. Lo segundo que nos ata y no nos deja ser libres se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versos 4 y 5. Mira lo que dice la palabra, y sé que va a bendecir a unos cuantos en este lugar. Dice: riquezas, léalo conmigo, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Otra versión dice: hay en el camino del orgulloso. Espinos y lazos hay en el camino del orgulloso. En otras palabras, iglesia, el orgulloso siempre será esclavo. Yo no sé si le estoy hablando aquí o quizás el mensaje que estoy dando es para otros de otras congregaciones. Pero déjeme decirle esto, mi amado. Hay algo que deben entender aquellas vidas que son orgullosas. Y es que aquel que es orgulloso siempre será esclavo de la soledad. Aquel que es orgulloso siempre será esclavo del abandono. Aquel que es orgulloso siempre será esclavo de la amargura. ¿Por qué? Porque aquel que es orgulloso, tarde que temprano se va a quedar solo. Aquel que es orgulloso no necesita decir que es orgulloso, porque eso es como cuando tú te compras un perfume nuevo y te bañas en perfume. No tienes necesidad de decirle a alguien: compré perfume nuevo. No, solo con que pases la gente te huele. Y aquel que es orgulloso, por donde camina, huele a orgullo. ¿Alguien me está entendiendo?
El orgulloso tarde que temprano se va a quedar solo, no porque la gente que lo rodea sea mala, sino porque esa es la herencia del orgulloso. Cuando tú eres jefe, le estoy hablando a los empresarios, y eres orgulloso y te crees más que tus empleados, te lo aseguro, vas a comenzar a perder los mejores empleados. Cuando tú eres jefe, y aquellos que tengan proyectos de poner empresa, jamás te puedes ver como jefe. Tu corazón debe ser más noble que aquellos que te sirven a ti. Porque si tú eres noble, la gente que te rodea no va a ser gente normal, van a ser escuderos, van a dar la vida por ti. Pero aquel que es orgulloso se va a quedar solo y perderá buenos elementos. Aquellos que son líderes, pastores y que son orgullosos, soberbios, siempre van a perder los mejores elementos, la mejor gente. Estoy hablando a líderes, danza, alabanza, logística de esta iglesia, pastores de este lugar. Aquel que es orgulloso y soberbio siempre perderá lo mejor y se va a quedar con aquella gente que tarde que temprano le va a enterrar el puñal. Porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Esa es la herencia del orgulloso, quedarse solo. Aquel que es empleado y es orgulloso es esa gente que siempre la están despidiendo de todo lado, que nunca dura en un trabajo. ¿Por qué? Porque a todo lado donde va a caer mal. ¿Pero por qué caigo mal? Porque esa es la herencia del orgulloso. ¿Alguien me está comprendiendo? Y hay gente que dice: pero pastor, es que yo soy así me formaron. Pero eso no es cierto. No te formaron, te esclavizaron. Eres esclavo del orgullo, que es una cosa muy diferente. Cuando a ti te forman algo, significa que naciste con eso. Y déjame decirte que aquí nadie nació orgulloso. ¿O será que cuando tú eras bebé y tu mamá te iba a poner el seno, tú volteabas la cara para otro lado? No quiero seno hoy. O cuando tenías 2 meses te iban a poner una ropa y decías: no, esa ropita no me pongo yo, estoy acostumbrado a usar otro tipo de ropa. Jamás. A nosotros nos esclavizaron con el orgullo. Nos pusieron una maldición en nuestras vidas. Porque aquel que es orgulloso, en todo, escúchame, en todo le irá mal. ¿Alguien me está comprendiendo? A veces miramos al pueblo de Israel y decimos: pero qué tonta era esa gente. Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros caminamos igualito, porque nos alegramos de las cualidades que tenemos. Ay, yo soy orgulloso, porque yo jamás le ruego a nadie. Jamás. El que me traiciona las pierde conmigo. Aquel que me roba se tiene que largar. Aquel que me hiere, mar de aquí. La pregunta es: ¿cuándo Dios ha hecho eso contigo? ¿Cuántas veces tú has pecado? ¿Cuántas veces te levantaste en un motel? ¿Cuántas veces te fuiste de paseo para Melgar, para Cartagena, para San Andrés, para Santa Marta y te revolcaste en el pecado? ¿Y cuando Dios se levantó y te dijo: lárguese de aquí? Jamás. Porque el corazón del Padre es un corazón lleno de nobleza. Y si eso es el Padre, los hijos deben ser iguales. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero déjame decirte que hay unos cuantos en este lugar a los cuales se les tiene que romper la cadena del orgullo. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero escúchame esto, iglesia. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la palabra? Lo directa que es. Dice la palabra: riquezas y honra son la remuneración de la humildad. Solo me entendió la mitad de la iglesia. Dice: vida, riquezas y honra
son la recompensa para los humildes. En otras palabras, aquel que es humilde, aquel que es noble, tiene una garantía del cielo en su vida. Pero aquel que es orgulloso va a perder siempre. Aquel que no perdona siempre va a perder. Pero pastor, es que mi esposo me golpea. Usted me está diciendo que yo lo debo perdonar cada vez que lo haga. Sí, porque el que pierde es él. El que está esclavo es él. Pero pastor, me estaban robando en el negocio. Yo quiero sacar a patadas a ese de mi negocio, de mi empresa. ¿Por qué? El que pierde es él. La remuneración del humilde son vida, riquezas y gloria, honra, poder, libertad. ¿Alguien me está entendiendo? Pero pastores que me traicionaron, pero pastores que me hirieron. Ese que te traicionó es el que pierde. Pero tú cuando perdonas estás ganando. Esa es la diferencia de caminar esclavos y de caminar libres. Cuando tú y yo perdonamos, caminamos con tanta libertad que nada nos puede detener. Pero aquel que no perdona, aquel que es orgulloso, siempre camina atado a algo. O déjeme decirle esto, le pongo este ejemplo nada más para que me entienda. La persona que está frente a su casa, un día usted lo traicionó, le robó, le hizo algo. Déjeme decirle, cuando usted va a salir de su casa, ¿usted qué es lo primero que hace? Mirar por la ventana, que el vecino no esté ahí. Y si el vecino está ahí, usted lo primero que dice es mucho infeliz. En 10 minuticos salgo cuando ya no esté ahí. Estás atado. Pero cuando tú perdonas, tú te lo puedes encontrar cara a cara. Le puedes extender la mano y decir: vecino, Dios lo bendiga. Y aunque ese vecino te mire mal y te deje con la mano extendida, el cielo literalmente se pone en pie para aplaudir lo que tú estás haciendo. Porque eso es lo que nos hace diferentes. Mi esposa me hablaba de algo especial. El viernes estuve en un evento glorioso que quiero algún día poderlo tener aquí en la iglesia. Y hablaban de algo poderoso, y era de lo que pasó con Pedro y con Jesús. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿cuánto puedo contar contigo? Y Pedro le dice: Señor, para las que sea, hasta la muerte estaré contigo. Si se levantan 1000 o 10,000 contra ti, ahí estoy yo con mi espada para librarte de toda maldición. Y si nos tenemos que morir, nos morimos los dos. Y el Señor lo voltea a mirar y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y yo creo que Pedro dijo: Señor, yo soy Pedro. Dice la palabra que esa misma noche tomaron preso a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote. Pedro se fue a chismosear y estaba ahí en la plaza. Uno lo volteó a mirar y le dijo: oiga, usted era los que caminaba con Jesús, ¿cierto? Y Pedro: ¿yo? No, usted me está confundiendo. Yo no era ese. ¿Qué pasa usted? Loco. Después otra mujer se le acercó y dijo: sí, usted es Pedro, usted era el que caminaba con Jesús. Y él: yo no conozco al Señor. Y otro se le acercó y le dijo: sí, usted es uno de los discípulos. Y él dijo: que yo no lo conozco. Y en ese instante cantó el gallo. Dígame, ¿cómo se sintió Pedro en ese momento? Pero la palabra lo describe, de que cuando Pedro escucha el gallo y voltea a mirar, se encuentra con la mirada de Jesús. Venga, si usted hubiera sido Jesús, ¿usted qué hubiera dicho? Es mucho zángano, Pedro. Todo reventado uno. Lo primero que uno le hace a Pedro es: lo primero que uno hace es: Juan, quítale las llaves que le entregué a este. Le entregué las llaves de la iglesia, se las quita, más el favor. Yo necesito gente firme. Yo necesito gente que no me niegue. Jesús no hizo eso.
Jesús lo miró con amor. Pedro salió corriendo y se escondió en las montañas, huyendo porque sabía lo que había hecho. Y estando en las montañas se entera que Jesús resucita al tercer día. Y Pedro se llena de alegría. ¡Wow! Mi Dios resucitó. Ay, Dios mío, yo lo negué. Pero dice que cuando Pedro se vuelve a encontrar con Jesús, imagínese usted la vergüenza de Pedro. Yo creo que Pedro dijo: las perdí todas. Ahora sí Jesús no va a contar conmigo para nada. Ahora el bobazo ese del Juan se va a quedar con todo. Tanto que lo amaba el Señor, ahora sí va a ser peor. Pero cuando Jesús se lo encuentra, lo primero que le dice es: Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo voltea a mirar y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Porque había algo que entendía Jesús, y es que amar no significa que seamos perfectos. El que ama también comete errores. Pero Jesús tenía un corazón tan perdonador que nunca ha guardado ninguno de nuestros pecados para destruirnos. Su amor es mucho más grande que cualquiera de nuestros errores. Y es aquí donde quiero que tú y yo podamos entender que llegó el tiempo. Escúchame esto, iglesia. Llegó el tiempo de que tú y yo podamos romper las cadenas del orgullo, sin importar quién nos falle, quién nos hiera. Hay gente que dice: pero ¿por qué Dios no me bendice? Porque quizás eres más orgulloso que Faraón. Iglesia, Faraón vio las aguas volverse sangre y no se doblegó. Vio caer granizo del cielo y no se doblegó. Vio morir a los ganados de Egipto y no se doblegó. Vio plagas de sapos, de langostas, de zancudos, y nada de eso lo doblegó. Iglesia, tu casa se está cayendo, tu hogar se está destruyendo, tus finanzas están por el suelo, y todavía con todo y eso sigues siendo orgulloso. Estás igual que Faraón. Solo hubo una cosa que doblegó el orgullo de Faraón, y fue cuando su primogénito murió. Yo pregunto: ¿tenemos que esperar a llegar a ese punto para doblegar nuestro corazón? Escúchame esto, iglesia. Y quiero que lo puedas entender con mucho entendimiento. El orgullo es una de las cadenas más fuertes que pueden tener los hijos de Dios. Quizás hoy tus finanzas están destruidas porque no has podido perdonar a los que un día te hicieron daño. Quizá tu hogar hoy está totalmente destruido porque no has podido perdonar a los que un día hablaron mal de ti, a los que siguen hablando mal de ti. ¿Cuánta gente nos va a herir en el camino? Siempre vamos a ser heridos, siempre. La gente siempre nos va a herir. Por donde quiera que vayamos, la gente nos va a fallar. Por donde quiera que caminemos, la gente nos va a traicionar. Pero la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Muchas veces nos preguntamos el por qué las cosas no nos salen bien. Porque estamos atados a esas malditas cadenas de la ira y del orgullo. Somos airados, nos airamos con facilidad. Somos de los que vamos en la moto yendo para el trabajo, y si alguien nos cierra, vamos y los adelantamos y le volteamos el espejo.
Somos de los que cerramos los carros. Somos de los que peleamos en el bus. Somos de los que peleamos en el trabajo. Somos los que llegamos a la casa a gritar, a gritar a nuestros hijos, a gritar a la esposa. Parecemos un ogro por donde quiera que vayamos. Pues déjame decirte algo, estás limitado y no vas a poder crecer jamás. Puede venir el mismo Cristo y pararse en este altar y saltarte una palabra de bendición, pero si no rompes la cadena de la ira, si no rompes la cadena del orgullo, nada va a pasar. Cuando Cristo le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas?, le estaba queriendo decir con eso: ¿te das cuenta que puedes fallar? Yo no sé si alguien me está entendiendo. Pero llegó el tiempo de que tú y yo nos levantemos a ser diferentes, a vencer la ira, a vencer el orgullo, a vencer la soberbia. Nosotros en esta casa no buscamos la fama, no buscamos el reconocimiento, pero yo sé que eso llegará con los años. Pero no lo buscamos, porque hay algo que yo entiendo, y es que el corazón altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Él lo exalta. ¿Alguien me está comprendiendo? Riquezas, honra y vida serán puestas sobre los corazones humildes. Iglesia, yo sé que hay cosas grandiosamente poderosas preparadas para ti y para mí, pero hay algo que se tiene que romper en nuestras vidas, y son las cadenas de la esclavitud. No podemos seguir atados a lo mismo. No podemos seguir diciendo que somos cristianos y atados a las cosas de Egipto. Porque escúchame algo, ser cristiano, la gente piensa que cristiano es un título, y ser cristiano es una vida. Cristiano significa imitador de Cristo. Ahí está la pregunta: ¿cuántos cristianos habemos? Aquel que es orgulloso no puede ser cristiano, porque Cristo no fue orgulloso. Dice que a Cristo lo abofetearon, lo golpearon, lo destruyeron. Y dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Qué Dios el que nosotros tenemos. Lo escupieron, lo golpearon, lo destruyeron, y no odió a nadie, no blasfemó contra nadie, solo nos amó. Eso es lo que quiere el Padre que sea ministrado en nuestras vidas, esa humildad sin reservas. Hay gente que dice: yo soy noble con aquellos que se merecen que yo sea noble. Esto no es cuestión de quién lo merece, esto es cuestión de ser y de tener una vida igual a la de Cristo. La ira se tiene que ir de nosotros, el orgullo se tiene que ir de nuestras vidas. Y lo tercero, iglesia, y muy rápidamente a este punto ya voy a terminar, se encuentra en Oseas 4:6. Mire lo que dice la palabra, Oseas 4:6. Yo sé que todos se lo saben. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Iglesia, cuando en mi vida no hay intimidad, cuando en mi vida no hay búsqueda, yo estoy expuesto a ser esclavo de las mentiras de Satanás. Cuando yo no busco de Dios, cuando yo no me congrego, por eso dice la palabra: no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando yo no me congrego, estoy expuesto a las mentiras de Satanás, a creer lo que él dice de mí. Mañana tú te vas a trabajar, independientes que están en este lugar, mañana tienen que ir a firmar un contrato quizás, y el enemigo mañana quizás te va a hablar al oído y te va a decir: tú no puedes hacerlo, eso te va a salir mal.
Si en mi vida no hay búsqueda, no hay oración, no hay intimidad, si no me puedo congregar, no me congrego en la iglesia, me voy a creer esas mentiras y voy a vivir atado a las mentiras del diablo. Pero cuando yo me congrego, si mañana el enemigo te dice a ti, tú no vas a poder, lo primero que tú vas a decir, yo lo puedo porque Dios me dio una palabra. Y la Biblia me dice que para el que cree todo lo es posible, y algo Dios va a hacer a mi favor. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando en mi vida no hay búsqueda, por más que yo me quiera mover, por más que yo me quiera expandir, por más que yo quiera avanzar, las cadenas no lo van a permitir. Por más que yo quiera entrar a otra dimensión, no voy a poder. No porque yo no quiera, sino porque no puedo. Cuando Miriam y Mauricio estaban ahí amarrados, ellos quisieran salir corriendo hasta la cafetería, ir a comerse una empanada, pero yo soy el que tiene la cadena, y si yo no les doy permiso, ellos no van a poder ir. La pregunta es, ¿tú crees que Satanás te va a dar permiso para que tú alcances tus bendiciones? ¿Tú crees que Satanás a ti te va a dar permiso para que tú bendigas tu hogar? ¿Tú crees que Satanás a ti te va a dar permiso para que tú tengas generación? Hay algo que Satanás tiene amarrado y que tenemos que romper la cadena. Qué lindo es poder romper la cadena y que Satanás la tenga ya amarrada. Y que uno diga, me voy a ir a otra dimensión, y que Satanás diga, pues no puedes porque te tengo atado. Y uno suelte la cadena y diga, me tenías atado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó búsqueda. Mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad. Hay gente que admira a Josué, y con esto termino, iglesia. Ay, Josué tremendo, ese hombre, esa fe, esa determinación, esa valentía. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Me gusta, me encanta Josué 1:9. ¿En dónde alcanzó eso Josué? En la intimidad con el Señor. Allá donde nadie lo veía. Él no nació con eso. Él tenía una vida de integridad, de búsqueda con el Señor. Por eso creía. Moisés se la pasaba hablando con Dios cara a cara. En cambio, el pueblo, en lo único que andaba pensando era en carne, en cebollas y en ajos. ¿Cómo iban a creer? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Tú crees que la ira se va a ir sola de tu vida? ¿Tú crees que la ira se va solamente con decidirlo? ¿Tú crees que el orgullo se va a erradicar de nosotros solamente con decir, de hoy en adelante ya no voy a ser orgulloso? Recibí una palabra, chao orgullo. En el nombre de Jesús se fue el orgullo, se fue. ¿Tú crees que el orgullo en tu vida se va a acabar yendo a pedirle perdón al que un día te hirió? No. La ira y el orgullo se erradican de nuestra vida por completo cuando tenemos una vida de búsqueda en el Señor. El único camino para romper las cadenas realmente es a través de la presencia de Dios. Líderes, servidores, ustedes no van a cambiar hasta que no busquen de Dios como realmente deben buscar. Esposos, esposas, hombres, mujeres, todos los que hoy me escuchan, la única manera de romper las cadenas que nos han robado tanto es a través de la presencia de Dios. Es a través de la obediencia, es a través de la integridad, es a través de la fidelidad a Dios. Mientras no seamos firmes, seguiremos siendo esclavos, seguiremos siendo marionetas del infierno. Usted no se imagina cuánto Satanás se goza con nosotros cuando él tiene el control de las cadenas. Cómo él se goza cuando nos hace pecar, porque él tiene la cadena, él tiene la marioneta, él la maneja. Cómo nos lleva al pecado, cómo nos lleva a las fiestas, al trago, al desorden, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la ira, al enojo. Cómo él nos mueve todo. Satanás sabe qué cadena él tiene y él sabe cómo atacarnos por ahí. Al que es mal geniado, todos los días le va a pasar algo. No sé si alguien me escuchó eso.
Al que es orgulloso siempre se va a encontrar con gente que la va a herir. ¿Por qué? Porque la tarea de Satanás es alimentarte el orgullo y alimentarte la ira, alimentarte la mentira, alimentarte el enojo. Mira, hay gente que es profesional mintiendo. Les falta el cartón pegado en la pared. Jóvenes, ¿usted dónde estaba? Y una vez sueltan la mentira como nada, como miel les sale, facilita. No, estaba haciendo un trabajo. ¿Y qué trabajo tan duro? Porque es que esa profesora de inglés es pero cuchilla pero gracias a Dios el Señor me dio esa sabiduría y me uní con un muchacho que es súper inteligente y él me ayudó a hacer la tarea. Cuando venías de fumar marihuana. Venga, ¿a quién engañan? Ustedes son tan ilusos en pensar que cuando ustedes mienten y sus papás le creen, ya todo está solucionado. Ustedes están trayendo maldición sobre su vida, atados a la maldición. Cuando crezcan y vivan llenos de ruina y de escasez, no se pregunten por qué, porque eso lo sembraron desde su juventud y desde su niñez. Pero cuando se levanta una generación diferente y especial, sin orgullo, sin ira, sin mentira, sin maldición, es ahí cuando tu futuro será un futuro en las manos de Jehová. Nunca nada se saldrá de las manos de Dios. Yo no sé si alguien está siendo bendecido con esta palabra, pero escúchame algo, llegó el tiempo de levantarnos y romper las cadenas. Llegó el tiempo de comenzar a experimentar una vida verdadera en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.